Tantas cosas me anonadan. Me parece que están hablando de otra persona. Pero en fin, agradezco la presencia primero de todos ustedes, de mis amigos poetas, que no puedo señalar uno a uno, de mis amigos del PEN Club, de mis compañeros de lucha política, de la prensa, donde está Silvio Mancha, Olga Cono, y sobre todo la persona del director del Diario Las Américas, periódico en el que he estado escribiendo durante 20 años y que tanta cobertura me ha dado para este acto, el doctor Horacio Aguirre. ¿Ahí se oye bien? Sí. Pues bien, agradezco a la Fundación Emilia Bernal y a la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, el honor de congratularme con este premio Emilia Bernal, que tendré siempre en un sitial superior a cualquiera otro que haya recibido o reciba. Porque de una parte, el galardón me viene de manos de compatriotas cubanos y colegas míos que se han destacado en tierras extranjeras en la noble profesión de la enseñanza, y en este país han puesto muy en alto el prestigio de los educadores cubanos, que ahora se congregan en la asociación ya simplemente conocida como NACAE, y a Emilio Bernal Labrada, presidente de la fundación. Y de otra parte, el premio lleva el nombre de una poetisa cubana, Emilia Bernal, que en años en los que la mujer no era suficientemente valorada en el mundo intelectual, ella contribuyó con su talento y su poesía a aquel grupo prestigioso y reivindicador de poetisas cubanas que integraron el valioso conjunto de nuestra poesía femenina de entonces, en el que figuran, entre otros, los nombres de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana, Aurelia del Castillo, Nieves Cenes, Mercedes Matamoro, Juana Borrero, Dulce María Borrero. Desde aquella estirpe de escritoras cubanas, siento que me llega este premio, como un encargo de ellas en las manos simbólicas de Emilia Bernal, y lo recibo, y lo acojo, y lo aprecio como un valor especial y trascendente. Y ahora, tras este introito emotivo y sincero, paso a mis palabras que, como recipiente del premio, en estos casos es costumbre, y como el nombre de este premio va asociado a la poesía, he titulado mi trabajo Utilidad de la Poesía. Hago un paréntesis. Cuando dije el título de lo que voy a decir yo, me quedé asombrado. Dije, por favor, ¿qué voy a decir yo entonces? ¿Para qué me metí en esto? Pero entonces entré por el camino y, bueno, los convido a seguir por este camino. En el magnífico ensayo que sobre el gran poeta norteamericano Walt Whitman publicó José Martí en el periódico La Nación de Buenos Aires en 1887, nuestro apóstol se refiere a la necesidad y, por tanto, a la utilidad de la poesía con estas palabras. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? La poesía que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. Están sintetizadas aquí, en los distintos términos que usa, casi todas las proyecciones, los impulsos y las disposiciones a la creatividad de los seres humanos en la vida y los estados del alma que los mueven. Y si vamos a las palabras con las que Martí inicia el referido ensayo, Martí expone: cada estado social trae su expresión a la literatura, de modo que por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos con más verdad que por sus cronicones y sus décadas. Es así como en el caso de la poesía podemos señalar que a través de los tiempos la poesía ha sido de significativa utilidad a la historia, revelando hechos y causas que, aunque envueltos en el esplendor poético, han contribuido a aclarar sucesos y hasta descubrir su verdad,
sirviendo de complemento a la historia para llenar sus vacíos. Grecia ha sido, como muchos lo señalan, cuna de nuestra civilización. Pero antes que Heródoto y Tucídides, en el siglo V a.C., con quienes surge la historia como disciplina o historia científica como hoy la entendemos, vivió el poeta Homero, en el siglo IX a.C., que en sus monumentales Ilíada y la Odisea nos relata hechos anteriores a la historia como tal, importantes aunque dudosos testimonios en la vaguedad de los tiempos, y para reconstruir esa historia antigua hemos contado con numerosos documentos de la literatura griega o helena, que es una de las más completas de la historia de la humanidad. A ella se ha podido acudir para esa reconstrucción. El alemán Heinrich Schliemann, arqueólogo por vocación y diríamos que más por devoción a la obra de Homero, creyó en la realidad histórica de la Ilíada y la Odisea. Hasta aquel entonces, los estudiosos consideraban que todo aquello no era más que invenciones poéticas del talento de Homero. Desde 1870, Schliemann hizo excavaciones en el noroeste de Turquía. Los eruditos en arqueología entonces aseguraban que, de ser cierto el relato de Homero, tendría que ser en otro lugar, no el señalado por Schliemann. Pero con una fe total en el poema de Homero y de acuerdo con sus relatos, insistió en el lugar y descubrió allí la mítica ciudad de Troya. Entonces, los relatos de Homero, sus sucesos y sus héroes salieron de la fantasía poética a la realidad de la historia. También Schliemann, un poco más tarde, en 1876, desenterró Micenas, el reino de Agamenón, el que comandaba las tropas griegas que asediaron a Troya. Fue así que, en las excavaciones de Schliemann, el poema de Homero excavaba con él. Cuando las ciudades griegas jónicas, entre ellas Mileto, se rebelaron contra el dominio de los persas, Atenas se brindó a ayudar a las ciudades rebeldes en el año 499 a.C. Poco más tarde, los persas reconquistaron los territorios griegos en el Asia Menor, destruyendo por completo Mileto y exterminando sus habitantes, lo que Atenas sintió como una derrota propia. Y cuando en el año 492 a.C. el poeta Frínico, se llamaba Frínico, estrenó su tragedia La toma de Mileto, aquellas escenas terribles de la derrota griega hizo llorar a todos los presentes. Como esos eran hechos que los gobernantes de Atenas querían ocultar en lo posible o hundir en el olvido, estos prohibieron la representación posterior de la obra y le impusieron al poeta y autor una elevada multa. En esto aplica lo antes expuesto por José Martí, por cuanto con el testimonio dramático del poeta Frínico se estaba contando la historia, como decía Martí, con más verdad que las versiones oficiales. Hago aquí un señalamiento de que Frínico era poeta, como todos los autores de la tragedia griega. Los que tenían que ser poetas, pues aquella se escribía en verso. Cuando en el año 480 a.C. la flota ateniense tuvo una rotunda y salvadora victoria sobre la flota persa en las aguas de Salamina, el poeta Esquilo, que había participado en la acción, describió en forma impresionante aquel acontecimiento, al que con su obra el poeta Esquilo contribuyó a reafirmar la fe en los atenienses, en sus posibilidades, levantando el espíritu nacional y precisando más los hechos históricos. El héroe nacional de España en la empresa de la reconquista frente a los moros fue Rodrigo Díaz de Vivar, héroe real y a la vez legendario, que el genio popular español conoció como el Cid campeador y que recogió en el poema épico Cantar del mío Cid su vida y sus victorias. Obra anónima, voz del pueblo mismo, que se supone hecha por más de un autor que vivió o vivieron en el primer tercio del siglo XII de nuestra era y que se recogió en un manuscrito del año 1307. Obra esta monumental donde aparecen un gran número de elementos históricos. Si en las obras de Homero
Se confunden historia y fantasía en el cantar del mío Cid, como señala nuestro notable hispanista Humberto López Morales. Cito: la base de la trama es histórica. Sobre esta gran armadura de realidad construyeron los poetas. Varios de los hombres del Cid gozan de autenticidad histórica. Luego, de muchos de estos hechos relatados en el poema, se ha servido como complemento la historia de la Reconquista española. A su vez, en la conquista de América, a partir de los años 1500, entre los soldados españoles enviados a estas tierras, surgieron narradores de aquellos hechos. Y entre aquellos soldados resaltó la figura del poeta Alonso de Ercilla, que fue testigo de la brava contienda que tuvo lugar en las tierras del Arauca, más tarde Chile. Ercilla ensayó un canto épico que tituló La Araucana, en el que asistimos al relato de los hechos en los que se estaba haciendo la historia de aquel acontecimiento y donde vimos desfilar personajes propios de la epopeya, héroes de los dos bandos que desde la realidad objetiva se alzan a la estatura del mito en el esplendor de la poesía. Ercilla exalta el valor de los hechos, dice, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada. Cierra. Y dice también cómo los araucanos ante el enemigo común se unen, y escuchamos esta arenga de un cacique. Caciques del Estado, defensores, contra vuestras entrañas tenéis manos, y no contra el tirano en resistillo. Vos ves las armas y ánimo furioso a los pechos de aquellos que os han puesto en dura sujeción. El poema señala cómo los araucanos eligían a su jefe. Y dice, mas no haber un capitán primero, mas ha de haber un capitán primero, que de todos por él quieran gobernarse. Este será quien más un gran madero sustentase en el hombro sin pararse. Y aquí entra en la historia, para la posteridad, el héroe Caupolicán, a quien años después Rubén Darío trasciende a la leyenda por el esplendor de la poesía diciendo: es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol en hombro de un campeón, valiente y aguerrido cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Anduvo, la aurora dijo basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. En Cuba también la poesía aleteó en los albores de su identidad y noble cubanía. Eran los principios del siglo XVII, época de comercio clandestino ante el monopolio impuesto por España, tiempo de aventureros, mercaderes extranjeros y piratas. Y ocurrió un hecho que el poeta canario radicado en Cuba, Silvestre de Balboa, recogió en un largo poema con intento de canto épico, escrito en 1608, titulado Espejo de Paciencia. En la región centro-oriental de la isla, ciudad de Puerto Príncipe, Camagüey, piratas franceses capitaneados por Gilberto Girón tomaron preso y exigieron un rescate por el mismo al obispo de Cuba, Fray Juan de las Cabezas Altamirano. Ante tal agravio, vecinos del poblado de Bayamo se armaron y derrotaron a los secuestradores. En aquel incipiente despunte de cubanía surgió el primer héroe criollo negro, el esclavo Colomón, que personalmente dio muerte al pirata invasor Gilberto Girón. En Espejo de Paciencia, más allá de la calidad del poema, se recogen hechos y personas de aquellos días que quedaron fijados en la historia a la que fue útil, precursora, la poesía. En la reafirmación de la conciencia patriótica, la poesía jugó un papel importante en Cuba. En la primera mitad del siglo XIX, el gran poeta José María Heredia, con sus poemas, consiguió, como señala el profesor Raimundo Lazo, traducir con entusiasmo los sentimientos de amor a la libertad y a la independencia del pueblo cubano. El mejor argumento para tal afirmación ideológica está en esta síntesis poética, dijo, que no en vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar. Y concluye levantando el ánimo de los cubanos en un futuro que vislumbra su pupila poética. Cuba, al fin te verás libre y pura,
como el aire de luz que respiras. El dolor de dejar la patria atrás en el camino sin regreso del exilio, con sus motivaciones significativas, lo recogió en sus versos el poeta Juan Clemente Cenea en la segunda mitad del siglo XIX. Y dice: ¿por qué dejamos la mansión querida donde vimos la luz? Se pregunta, y a la vez se contesta: porque buscamos libertad. Y vemos la fe perdida y la existencia ajada, porque es tan triste ausentarse y no volver. Estos versos resumen el sentir de miles de cubanos. Podría decirlo cualquiera de nosotros, ya en el exilio de ayer como en el exilio de hoy, porque la poesía tiene entre sus misiones el decir por los otros lo que estos sienten, y así la voz del poeta se convierte en la voz de todos. La poesía, más allá del tiempo, de tiempo y lugar, o sea, en su intemporalidad, con su modo sugerente y de síntesis, ha podido concretar conceptos de la filosofía ya culta, ya mundana, que han quedado como aforismos o refranes aplicables al cotidiano andar de los hombres por la vida y que se han hecho patrimonio de todos, de modo tal que sus autores desaparecen. Por ejemplo, en el sentir personal de que de lo que ayer vivimos es siempre mejor, oímos repetir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Expresión incorporada a nuestra propia autoría, y casi ninguno asocia ya este concepto con Jorge Manrique, el poeta español que escribió este verso. La afirmación irónica de que todo se consigue con dinero salta en medio del habla cotidiana con poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Ya independientemente del poeta Francisco de Quevedo que lo escribió. En la añoranza de los años juveniles, esplendor de lo hermoso y bueno que se aleja en nuestra vida, como en un suspiro de comprensiva saudade, se escucha: juventud, divino tesoro. Sugerente síntesis que se va independizando de Rubén Darío, que la escribió. A la reafirmación de la fe religiosa ha acudido la poesía también como prédica singular, ya sin púlpito ni altares, en la íntima comunicación del poeta con Dios, como magistralmente se expresa en el soneto clásico de discutida paternidad que comienza: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. El autor o autora nos sitúa entre los dos extremos, de los que provienen la dádiva o el castigo, y más allá de ellos va al encuentro o entrega a Dios por intermedio de Cristo. Y va con el mayor desprendimiento de recompensa alguna, como ha de movernos el puro amor, por lo que concluye con esta afirmación de amor a lo divino: no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La poesía sí puede prestar una entrañable y útil ayuda en la reafirmación de la fe en el creyente, que también la recibe en la prédica íntima del poema. La libertad, en su concepto y ejercicio, ha sido uno de los valores en cuya búsqueda se ha afanado el hombre a través de los tiempos. Ya en el poeta clásico español Lope de Vega leemos: oh libertad preciosa, no comparable al oro, ni al don mayor de la espaciosa tierra. La poesía, en los cantos eufóricos de los poetas, ha sido útil para alentar las luchas por la libertad y para sembrar en el espíritu de los hombres la necesidad de conseguirla. José Martí, en el ensayo suyo al que nos hemos referido, habla de la libertad con un sentido casi místico. Y en una poética hipérbole se atreve a decir que la poesía de la libertad es el culto nuevo. Ella aquieta y hermosea lo presente, deduce e ilumina lo futuro. Cierro la cita.
Y en obsequio de este valor superior, asigna Martí al poeta el encargo de luchar con el arma del poema por la libertad. Y dice, lo que ha de hacer el poeta de ahora es aconsejar a los hombres que se quieran bien y pintar todo lo hermoso del mundo y castigar con la poesía como un látigo a los que quieren quitar a los hombres su libertad. La poesía, en la difícil definición de su esencia, es una noción y como tal existe más allá o antes de las palabras con las que se hace el poema y más allá o antes del poeta mismo. Es eso lo que quiso decir Gustavo Adolfo Bécquer en estos versos. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Luego, como noción, la poesía puede estar en todo lo que existe y todo lo que se revele a la pupila que lo observa. La misión del poeta es detectar su presencia y anotarla para los otros. Es así que el poeta Enrique González Martínez nos dice: busquen todas las cosas un alma y un sentido oculto. No te ciñas a la apariencia vana, husmea, sigue el rastro de la verdad arcana, escudriñante el ojo y aguzado el oído. Sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo. Serás todo pavor con el abismo y serás todo orgullo con la cumbre. Busca en todas las cosas el oculto sentido. Lo hallarás cuando logres comprender su lenguaje, cuando sientas el alma colosal del paisaje y los ayes lanzados por el árbol herido. Luego, todo eso que el poeta descubre está más allá o antes del poeta. Pero como no obstante, lo expuesto por Bécquer, parece que siempre también habrá poetas, la humanidad parece que no se va a librar de esta epidemia. La poesía tiene una última utilidad, la que ella le brinda al poeta mismo, como su último refugio, como su fiel y último amigo. Yo te quiero, verso amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo, expresó Martí en uno de sus versos sencillos y detalló el porqué de ese querer a la poesía. Dice: tú me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú, porque yo cruce fiero la tierra y sin odio y puro, te arrastras, pálido y duro, mi amoroso compañero. Finalmente llega a este pacto con su amigo entrañable. Verso: o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. Y esa sensación de último refugio, de último asidero, la confiesa Martí en otro poema cuando exclama: yo no tengo otro amor en el mundo, oh, mi poesía. Esa poesía que inunda el pecho de un gozo especial cuando en asalto grato llega al poeta su visita, y es el momento de la creación, experiencia que Martí describe con estos fragmentos. Qué susto, qué temor, qué delicado gozo que el pecho inunda, cárcel breve, alta aroma abundante que le llena, qué negarse la pluma al pensamiento y qué tender el pensamiento al ala. Este miedo gozoso, esta ternura inefable, esta alarma, esto es poesía. Así, como última aventura, como íntima fiesta del espíritu, puede la poesía ser ese bien que le quede al poeta al cabo de todas las adversidades del camino andado. Finalmente, quiero terminar esta disertación con un poema mío sobre este tema que hace tiempo titulé Poesía. Que me quede solo esto, que pueda detenerme en el impalpable mediodía
y sentir cómo bajo las horas se levanta el resultado de la maravilla. Que pueda retener la vida absorta entre mis dedos, mientras ignoran todos que mis dedos construyen la vida. Que pueda percibir la trascendencia de un minuto desprendido del tumulto del tiempo, donde le llueva al ocio un oro místico. Que pueda transfundirme en el misterio de la gruta en que asoman los signos del poema. Y que me quede solo esto, sin más propósito. Muchas gracias. Muchas felicidades y muchas felicitaciones por esa bellísima presentación. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta para el señor Cuadra? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? No, un comentario, una pregunta. Él o ella. Algunos mira, aquí tenemos también una profesora especialista como Olga, pero realmente siempre ha habido la duda de quién es el autor. Muchos lo sitúan a Santa Teresa de Jesús, uno, pero no hay una certeza, ¿verdad, Olga? Una certeza exacta de quién es. Ahora, la obra de Santa Teresa es enorme, sí. y la de Fray Guevara creo que es el otro, ¿no? El otro que se le atribuye. ¿Usted dijo ella o él? Porque no sabemos si era poeta o poetisa. El padre Calderón de San Brenda, que es español y le gusta mucho la poesía, tiene esa misma opinión sobre esa poesía. ¿Sabe? Y a Santa Teresa se lo adjudica. Algunos se lo achacan. Se lo atribuyen. Sí, no, claro. Pero no es calumnia. No es calumnia. Al contrario, es un honor. Es un soneto tan precioso. Y una profundidad teológica y filosófica. Enrique. La conferencia ha sido magnífica, pero además de ser magnífica, ha sido la expresión del conferenciante, el que ha hecho que ha sido interrumpido varias veces por el público, de la manera que él expresó su conferencia. Así que pido un nuevo aplauso para la conferencia. Es que es usted un gran declamador. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El Diario de las Américas se siente muy orgulloso de tenerlo a él como colaborador. Muchas gracias. Un poeta cubano que también trabajó con nosotros. Y el doctor sigue escribiendo. Y desde luego, Luis Mario también, todos los domingos, tiene una sección poética. Y nació un poeta. Por allá hay... Ok, ¿alguna pregunta? A nombre del PEN Club, escritores cubanos en el exilio, con Amelia del Castillo, nos sentimos muy honrados y muy orgullosos.